Sí, profe. Está lento, bueno. Está súper lento. Listo, muchachos, ¿cómo me les ha ido? Cuéntenme. Bien, profe, gracias. Bueno, preguntas hasta el momento que llevamos del tema. Te escucho. O les pregunto yo. Muchachos, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Preguntas. ¿En qué van en anatomía? En articulaciones. ¿Y en embriología? Muchachos, ¿me escuchan? Profe, se te escucha un poco lejos y entrecortado. ¿Qué van en embriología? Muchachos, no hay no Lo escucho. de, lo de embriología, pues la clase pasada vimos el desarrollo de los huesos. ¿Y en bioquímica? ¿En bioquímica cómo van? Ya empezamos a ver mioglobina. ¿Y en histología? Vimos lo de la formación del tejido óseo. Ya. ¿Ya descargaron los escenarios? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe.
¿Cómo van con eso? Bien, profe. Dale. Preguntas. Profe, por Dudas. este momento no tenemos preguntas nuevas. Se están volando. Listo. ¿Alguien me puede describir esa imagen? Profe, pues la imagen lo que indica es, pues digamos en unión es un sarcómero. Lo que tú nos indicabas es que cuando se repetían pues las dos bandas Z, de banda Z a banda Z, es un sarcómero completo. Ok. ¿Quién habló? Espérame, traigo un esfero, espérame un segundo. Profe, y aparte lo que nos dijiste es que donde se encuentra pues más grueso, o bueno, digamos donde no entra luz, es porque pues se encuentra como filamentos de miosina y pues en el otro son filamentos de actina. Dale. ¿Quién eres tú? Jessica Nieto, profe. ¿Alguien más quiere intervenir? Profe, pues Profe, para que, complementar lo que dice mi... Oh, no, dale, dale. ah, no, bueno, profe, que las bandas I son las que no permiten el paso de luz, que las bandas A permiten el paso de luz y las H medianamente permiten el paso de luz. Ujú. Dale. ¿Tú eres quién? Michael Oviedo. Michael. La otra compañera. No, profe, iba a complementar también con eso. ¿Y por qué entonces se permite el paso de luz o no paso de luz? ¿A qué se debe eso? Porque digamos que en la banda A, que tiene pues la actina y la miosina, pues se supone que lo que no permite que pase la luz es que tenga una banda, como un compuesto pesado. Es que no me acuerdo cómo se dice. Ya. Una cadena pesada, creo que es eso, que es pues en este caso la miosina. Ujú. ¿Cómo es tu nombre? Karen López. ¿Quién más quiere complementar lo que dice Karen? Soy un poco no de cosas para hablar de esa imagen. Pues, profe, digamos que en la banda H el paso pues de luz es leve. Mm, como decía Jessica, en la banda Z pues se une un sarcómero con otro y pues en la banda I eh, está compuesto de actina y de titina y también de nebulina. Ujú. ¿Y qué hacen esa titina y esa nebulina? ¿Quién más quiere complementar? ¿Cómo es tu nombre? Karen López. Karen, listo.
¿Quién más quiere complementar lo que está diciendo Karen? Hay gente que no habla. Vamos a mirar la lista. La titina no es la que se extiende desde la banda Z hasta la banda, ¿no? La titina es la que se extiende desde la banda Z hasta la banda H. No. Profe, pues la función de la titina y la neurina no es regular la alineación de los filamentos. La función de la titina y de la neulina es ¿qué? La alineación de los ligamentos, ¿no? ¿De los ligamentos? No. Filamentos, profe, filamentos. Ah, de los filamentos. ¿De cuáles filamentos? De los filamentos de actina del sarcómero. De actina. ¿Quién habló? Andrés Ramírez y creo que Santiago Monguí. Y Monkey. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hablar de músculo, de algo? No sé. Profe, en el chat te escribieron. ¿Me lees, por favor? Es que yo estoy desubicado acá en la pantalla, como puedes ver. La tina y la miosina logran que se acorte el músculo en sí, dice Diana Carolina Castellanos. Ya. ¿Y tú qué opinas? María Clara. Bueno. Tienen que leer, muchachos, y estar pendientes. Porque la nota va a salir de la participación, ¿no? O sea, el que no participa tiene 0. Listo. Estábamos en esa imagen. Hablamos todos los que ustedes me mencionan. Hablamos de la banda A, de la banda I, la banda A, aquí, que va prácticamente desde esta porción, que era esa imagen que veíamos, que lo que decía uno de los compañeros, que permitía no el paso de luz. Inicialmente, cuando se empezó a clasificar el músculo microscópicamente, pues eso era lo que veían ellos, ¿sí? Y toman esa imagen porque veían que eso se repetía a lo largo pues, del músculo, ¿no? Y les colocaron estos nombres: la banda A, que es la porción que prácticamente no deja pasar la luz, ¿sí? Y la banda I, que es la que permite el paso de luz. Y que en esa banda I había como una lineecita que le colocaron disco línea Z, ¿sí? Dentro de la banda A había una que permitía también el paso de luz, ¿sí? A esa le llamaron la banda H, y una banda M que estaba pues, o línea M, que estaba pues hacia el centro del sarcómero como tal, ¿sí? Esas fueron las clasificaciones iniciales del músculo por el microscopio y pues por el tiempo en el que se realiza, ¿no? Obviamente que esto va evolucionando con el transcurso del tiempo, de los años. Eso es importante, esa evolución. Finalmente llegamos a descubrir
que en esa clasificación habían diferentes componentes, ¿sí? Hablábamos que ese sarcómero es la unidad estructural, ¿sí? Que está compuesto por microfilamentos, ¿sí? Y que esos microfilamentos, hay un microfilamento grande, grueso, pesado, cualquiera es sinónimo, y tenemos un filamento fino, delgado, ¿sí? Esos filamentos que componen este sarcómero son muy importantes porque su interacción, ¿sí?, va a permitir la contracción muscular. ¿Cómo se genera la contracción? Pues generando un acortamiento del sarcómero. ¿Y en dónde se va a cortar el sarcómero? Pues en la banda I. ¿Sí? Ahí es donde se acorta ese sarcómero. ¿Listo? Esos microfilamentos, como los vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, los filamentos gruesos, que son los filamentos de miosina, ¿sí?, por lo general tienen una cadena pesada y una cadena liviana. La cadena liviana, pesada, es importante porque van a estar la cabeza, ¿sí?, de la miosina. Esta cabeza es la que finalmente va a permitir el acople con la actina, generando pues el acortamiento de la sarcómera. Ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos, es como especie de un palo de golf, ¿sí? Obviamente que hay diferentes serotipos de miosina, una miosina de una sola cabeza y de miosinas de dos cabezas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y tenemos una actina, ¿sí?, que es el microfilamento fino o delgado o liviano, ¿sí?, que en realidad su interacción va ligada junto con la miosina, ¿sí? Lo que va a permitir es el desplazamiento o que esa miosina se desplace a lo largo de esa actina, acortando la sarcómera. Vemos que esa miosina va a estar muy influenciada o va a tener otras proteínas como la tropomiosina, que son reguladoras de esta miosina, que permiten que esta miosina se acople o no se acople a la cabeza de que esta actina no se acople o no se acople a la cabeza de actina. Y tenemos unas proteínas también que últimamente causan mucha controversia y mucha investigación, que es la titina y la neulina, ¿sí? La titina va a controlar en realidad ese eje donde van a ir la miosina, ¿sí? Y también va a salir, hablábamos la vez pasada, que el disco o línea Z, que en realidad esa composición de esos discos o líneas Z son también unas proteínas como la alfa-actinina, ¿sí? Y que esa titina y neulina toman una importancia muy importante en el momento del acortamiento de la sarcómera. Por eso este autor, que es Borón, dibuja finalmente, ¿sí?, esa titina como una especie de resorte, ¿sí? Recordemos que para que se lleve a cabo toda esta contracción muscular se requiere un incremento intracelular de calcio. Por eso inicialmente nosotros hablábamos de calcio y comparábamos inclusive el calcio como función hormonal en algunos momentos, porque el calcio en realidad va a estar estimulando lugares o órganos o tejidos distantes, ¿verdad? Entonces, ese aumento, ese incremento de calcio intracelular
da como resultado la interacción molecular entre las proteínas antes mencionadas, o sea, entre la actina y la miosina, que en realidad forman filamentos contráctiles, ¿no? Lo que ocurre en realidad es un deslizamiento de esos filamentos finos sobre los gruesos. Hay un deslizamiento entre estos dos, lo que permite que se acorte el sarcómero, ¿sí? Y siempre recuerden que eso va a quedar acá fijo como tal, lo que se va a cortar va a ser entonces esa banda ahí, entre esos discos, entre esas líneas o discos Z, es en realidad lo que se va a cortar. O sea que esta porción que está acá se va a cortar y se va a desplazar prácticamente hacia la línea A. La banda A, muchachos, se va a mantener siempre constante, ¿no? Solo tenemos que tener muy claro. Mientras que la banda I, ya les dije, esta se acorta, ¿sí? Lo mismo, ¿sí?, que la banda H. La banda H, ese espacio también permite el acortamiento de la sarcómero. ¿Listo? Ese deslizamiento de los filamentos, pues explica obviamente el acortamiento de la sarcómera, ¿no? Pero en realidad la pregunta del millón es ¿cómo se deslizan estos filamentos? ¿Sí? Y recordemos que el movimiento de los filamentos finos hacia el centro se debe a las cabezas de miosina, ¿sí? Tienen unos puentes de unión con la cadena ligera de actina. Recuerden que esos puentes de unión, esas uniones, se forman y se destruyen de manera repetida, ¿sí? No sé si ya en bioquímica la vieron, y eso es a las que denominamos enlaces o puentes cruzados, ¿sí? Cuando hablamos, digamos, de la cabeza de la miosina, para generar ese puente de unión, esa cabeza, vamos a ampliarla un poquito, que ahorita vamos a ver la miosina como tal. Acá, mira, donde tengo la manito, ¿sí ven? Estas son las cabezas de miosina. En realidad, ¿a qué se debe el puente de unión? Aunque hay un giro aproximadamente de 45 grados de la cabeza de miosina, ¿sí? Y pues va a permitir una relación pues con la actina, ¿no? Obviamente que la actina también debe generar otro fenómeno, ahorita más adelante lo vamos a ver. Y estos puentes se rompen rápidamente, ya lo sabemos. Recordemos que la energía para este proceso se va a obtener también del ATP, por eso en la contracción se va a gastar mucho energía, ¿sí? Recordemos que ahorita un poco más vamos a hablar, pero que esas cabezas de miosina en realidad están unidas a ADP, un derivado del ATP, ¿sí? Ese momento en que contiene el ADP, pues va a mantener que la cabeza de miosina contenga una posición en la cual no va a tener contacto con la actina, ¿no? Y pues obviamente que si no hay contracción, pues la actina está inactiva, porque en realidad recuerden que el calcio forma un complejo troponina-tropomiosina para generar la contracción, ¿sí? El calcio se une a ese complejo troponina-tropomiosina e induce un cambio en realidad conformacional de la actina, que permite pues que la cabeza de miosina finalmente se una y formen esos puentes cruzados.
Hasta ahí preguntas. No, profe. Profe, qué pena, pues lo mío no es una pregunta, es que no me quedó muy claro la función de la miosina. O sea, ¿no te quedó claro que la miosina tiene una cabeza y que la cabeza va a tener un puente de enlace con la miosina para jalarla? Ya no me quedó claro, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta? Vamos a hablar entonces de estas proteínas tan importantes como lo son la tropomiosina y la troponina, que en realidad van a generar, como les digo, un complejo que va a regular pues estas cadenas o estos filamentos para finalmente permitir su acople o no. Entonces recordemos que tanto la tropomiosina como la troponina son componentes proteicos de los filamentos del sarcómero. No son microfilamentos o no son esos filamentos, no hacen parte de esos filamentos, son unas proteínas. ¿Listo? Obviamente que esos microfilamentos se van a ver involucrados, ¿sí? Pues obviamente por estas proteínas, ¿no? Y lo que hacen es que regulan las interacciones entre la actina y la miosina en la contracción muscular. Recordemos que hay dos proteínas grandes también, no son microfilamentos, sino son proteínas, como es la titina y la neulina, que están unidos a discos Z y participan en la detección del estiramiento y la comunicación de señales hacia el núcleo. Es muy importante eso, ¿no? Y vamos a tener entonces el complejo de la troponina. Recuerden que la tropomiosina actúa como una barrera en la regulación de la unión a las cabezas de miosina. Muy importante. Y hay diferentes tipos de troponina. La troponina T, ¿sí?, se une a una molécula de tropomiosina. ¿Sí? La proteína C, la tropomiosina C, o sea, estamos hablando de un complejo de troponinas, o sea, un grupo de troponinas, ¿no? Tenemos la troponina T, que es la que se une a la tropomiosina. Y la tropomiosina actúa como una barrera en la regulación de las cabezas de miosina, ¿sí? Tenemos una troponina C que se une al calcio, ¿sí? La troponina C está íntimamente relacionada con la calmodulina, ¿sí?, que es una proteína de unión al calcio. Y la troponina I se une a la actina e inhibe la contracción, o sea que la troponina I es una inhibitoria. ¿Listo? Copien esto, muchachos, de los diferentes complejos de troponina, que son importantes ahorita para ver cómo en realidad van a actuar.
Recuerden que esa calmodulina modula el calcio, ¿no? Por eso se llama calmodulina, porque modula el calcio. Cada troponina interactúa entonces con una molécula de tropomiosina. La tropomiosina interactúa a su vez con 7 monómeros de actina. Las interacciones coordinadas de la troponina, la tropomiosina y la actina permiten que la unión de la actina y la miosina estén reguladas o que se permitan esas uniones, y unión importante en esa regulación pues obviamente que va a ser el calcio. Por eso hay una troponina C, que es una troponina que se une al calcio, controla ese calcio. Y ahí las tenemos. El complejo troponina. La tropomiosina, mira por dónde viene. Mira la tropomiosina. Es esa cadena que va acá que estoy pintando. Y ensamblando esa, o sobre esa tropomiosina va a estar la actina, mira. ¿Sí ves? Y decía que esta tropomiosina interactúa con 7 monómeros de actina. Entonces contémoslo. Ahora le cambiamos de color. Uno. Bueno, pues acá lo muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, y 7. Digamos que el 7 es este. Son por eso muy importantes los dibujos, ¿no? Entonces está diciendo que esta tropomiosina que está acá va a interactuar o va a estar supervisando 7 monómeros de actina. Y que hay un complejo que es como una especie de bisagra. ¿Sí ves? Porque en realidad las fibras que hacen dan un giro. ¿Sí? Y es el complejo troponina, entonces tenemos la troponina I, la troponina C, la troponina I que es una troponina inhibitoria, la troponina C que está unida al calcio, ¿sí? Muy importante, que cuando llega el calcio, cuando llega el calcio, ¿sí?
esta troponina C va a censar. Entonces, el calcio a nivel intracelular liberado ¿por quién? Por el retículo sarcoplásmico. Ya hablábamos que en la triada, ¿sí? Que tiene, digamos, una corriente de entrada, que los receptores RR, mejor dicho, ustedes ya de todo eso está claro, supuestamente, porque no hay preguntas. Entonces, hay una troponina T que está unida prácticamente a ese filamento de tropomiosina y es la que en realidad va a permitir que esa tropomiosina desplace o no a la actina en el momento de la contracción. Acá tenemos otra vez, otra imagen. La tropomiosina, mira, es una imagen ya más tridimensional o con más colorcito la podemos entender. En realidad es un juego de filamentos, como por ejemplo cuando uno amarra un cable. ¿Sí? Date cuenta que es un poco de cables. ¿Sí? Y que es cuando llega el calcio, pues ¿qué pasa? Que hace que la troponina T, que es la que está unida a la tropomiosina, la jale, ¿sí? Se acorte esta. O sea, ¿qué pasa? ¿Ustedes saben cuáles son unos cauchos? Los cauchos, con ligas, las ligas. ¿O no Sí, profe. saben? Sí, profe. Sí, profe. Eso. ¿Ustedes han enrollado ese caucho? Sí. ¿Y lo han jalado? O sea, ¿lo han estirado? Sí. Ese caucho da un giro, ¿verdad? Porque está envuelto. Entonces, si uno lo envuelve y lo estira, va girando, si uno se pone a mirar detalladamente, va girando esos ligamentos, o en el momento en que yo lo suelto, él toma otra forma. ¿Sí ves? Porque tiene una tensión. Lo mismo ocurre en el músculo. En el momento en que yo estiro esta actina, pues sencillamente esta porción que estaba acá se va a ir hacia arriba posiblemente y va a quedar finalmente la unión de esta cabeza de miosina con esta actina. ¿Sí? Miren, todos estos son actina. Entonces, al momento de estirar esto, pues esto va a ir hacia allá y va a permitir que esta porción que está acá quede libre y va a permitir entonces la unión del puente de actina, fuertes de actina y miosina. ¿Sí? Tenemos, ya hablamos de la troponina C, que es la que está sensando el calcio intracelular, y hay una que es una troponina I que es inhibitoria. O sea, que va a permitir que siempre esté esta forma para que no se una la miosina a la actina. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. ¿Vamos bien o cómo vamos, muchachos? Sí, profe, bien. Sí, profe. Bien, profe. Listo. Acá estamos hablando de la molécula de miosina. Tiene un peso molecular de 480 Dalton, o sea que es súper pesada. Y está formada por varias cadenas. 6 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras. Tenemos diferentes serotipos. Hay una miosina tipo 1, hay una miosina tipo 2 y hay una miosina de múltiples filamentos. Miosina tipo 2
formando filamentos. Aquí la miosina, una molécula simple nomás, y acá ya forma el filamento. ¿Se acuerdan que yo les decía que eran como un bastón de golf? Pues mira, esa es la cabeza pesada, ¿sí?, de la miosina. Y que pueden generar enlaces para generar los filamentos, ¿sí? Y en realidad esta cabeza de miosina es como si tuviera vida propia, como si fueran unos ganchos y van jalando a la actina para ir deslizándose sobre esa actina, ¿sí? Sí, profe. Listo, ahorita vamos a ver un video. Entonces la cadena, en realidad esa cadena ligera es la que permite la rotación de las cabezas de miosina, ¿sí? Y en realidad la contracción muscular se dedica solamente a esto, a un acortamiento, ¿sí?, de las bandas H y de las bandas A. Mira cómo se reduce. ¿Sí ves? Se acorta por este lado, que es la banda A, pero también la banda Z también tiende a cortarse, o la porción de la banda I tiende a cortarse, porque se jala. Cuando se relaja, se suelta y se distiende. Listo. Vamos a mirar entonces cómo es en realidad esa contracción. Perdón, YouTube. Ahí estamos viendo el La video. contracción del músculo esquelético. Sí, profe. ¿Escuchamos? Sí, ¿Y profe. escuchamos? ¿Escuchamos? Sí, profe. Sí, profe, sí, escuché. Sí, profe. Se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca.
se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. Busca dentro de ti, lo más que te duele. Y cuando... La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados, y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí vieron el video? ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Listo, perfecto. Perfecto.
Nosotros, pues... Continuando con este curso, vamos a hablar ahora Ay, del perdón. músculo. ¿Sí? Vamos a ver la fisiología del músculo y para poder comprenderla necesitamos conocer un poco sobre la anatomía del músculo. El músculo estriado está... Interesante, ¿no? Muchachos, nosotros vamos volando. Ustedes saben que mis clases son muy fructíferas y nos rinden en algunos momentos. Obviamente que no hemos tenido ya los espacios para la ABP, entonces vamos a ir cuadrando la ABP. Me envían los adelantos ahorita, por favor, para que yo los lea y en la segunda hora nos vemos para discutir eso. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Bueno, profe. ¿Listo? Para discutir eso. Envíenmelos de una vez, yo me pongo a leerlos ahorita. De pronto si tienen que arreglarle algo y todo eso, ustedes saben que yo voy calificando por entrega. Yo cuando ya dejé mucho tiempo para que ustedes hicieran algo, entonces me lo entregan, yo voy calificando esos adelantos, ¿sí? Y a eso nos vamos a dedicar en estas horitas que tenemos para realizar eso, ¿bueno? Listo, entonces para que se reúnan ahí los grupitos, aprovechemos esta horita. Cualquier cosita igual me pueden escribir al WhatsApp. Yo ahorita pues voy a acabar la sesión por el Teams, pero me escriben o me llaman. Yo voy a estar pendiente ahí del correo para recibir sus adelantos del portafolio. Las preguntas y todo eso, entonces las vamos a ir respondiendo por grupos. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos, ¿ok? Espérame, ya descargo la lista de asistencia. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos, reúnanse ahí entre los grupos y vamos. Feliz día. Ahorita nos vemos entonces a la 1. Chao. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, así quedamos.